Este es el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Estamos en el miércoles de adoración. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar nuevamente en tu casa para poder llevar este mensaje de tu palabra a nuestros hermanos. Vamos a revisar o vamos a conversar acerca de uno de los capítulos de el libro de los Hebreos. Esta carta a los Hebreos, estudiándola y buscando información, más bien fue una homilía dirigida a comunidades nacientes cristianas que contaban con un cierto número de miembros que eran conversos procedentes del judaísmo. Esta homilía o carta se cree que fue escrita entre los años 60 y 65 del siglo I. Lo que veremos a continuación es cómo el autor de esta epístola muestra a Jesús como el verdadero plan de salvación para la humanidad. Y nuestra cápsula del día de hoy tiene como título: ¿nuestra vida realmente refleja a Jesús, nuestro Salvador? Vamos a buscar el capítulo 13 de Hebreos. ¿Me dan un amén cuando lo tengan, por favor? Muchas gracias. Vamos a estar leyendo desde el desde el versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Y miren qué poderoso mensaje inicia esta lección que nos trae el Señor en su palabra. Dicha palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 8 empieza diciendo: Jesucristo. Bueno, ok, mi versión es la Nueva Traducción Viviente. Me encanta, el mensaje está aquí como más claro. En Reina Valera, el versículo empieza como: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Nueva Traducción Viviente empieza con: Jesucristo es el mismo ayer, es hoy y siempre. Eso quiere decir que la palabra es una palabra viva. Siempre es vigente. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. El versículo 9 dice: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Recordemos de que en tiempos primitivos en el judaísmo existían muchas sectas, cada una con sus creencias. Si bien es cierto, se basaban en el Pentateuco, cada quien la interpretaba siempre a su manera. Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los fariseos, que era el grupo principal, y luego surgieron los cristianos. El autor de esta epístola en aquel entonces estaba tratando de llevar la palabra de Jesucristo, presentarla a los hebreos como el verdadero plan de salvación de nuestro Dios. Para aquellos judíos que tenían ideas extrañas no era muy sencillo aceptar lo que le estaban tratando de enseñar.
Y como era en ese entonces, también lo es hoy. Muchas personas no aceptan a Jesucristo. Muchas personas ni siquiera creen en Dios. Pero sin embargo tú preguntas y muchos te dicen creo en Dios, más solo de palabra, solo de boca, porque con sus acciones denotan cualquier otra cosa menos que creen en Dios. Y este versículo 9 dice que la fortaleza espiritual proviene de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque mediante la oración, mediante esa comunión personal, de estar todas las madrugadas, siempre orándole, siempre hablándole, siempre alabándole, bendiciéndole, nace un vínculo especial. Y dice que de esa obediencia vendrán siempre bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hoy en día ustedes han escuchado de evangelios, por ejemplo, el evangelio es que siempre dicen que pídalo y recíbalo, como si la fe y la gracia de nuestro Dios fuera como un microondas, un microwave. Lo calientas, lo comes. No es así. O por ahí como dice que el evangelio de la codicia. Y muchas ideas extrañas como la de que infundir ideas a nuestros niños, haciéndolos pensar o haciéndolos creer en géneros que Dios nunca creó y nunca los mencionó. Así que, hermanos, simplemente debemos dejar todo aquello que distraigan o quiten la vista de lo que realmente importa, que son las cosas de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cualquier cosa que aparte nuestra mirada de nuestro Abba Padre, ya que eso realmente no nos produce ningún tipo de beneficio y estanca nuestro crecimiento espiritual, alejándonos realmente del perdón y de la gracia de nuestro Señor. Volvamos a nuestro enseñanza del día de hoy. Vamos por el versículo número 10 dice: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Sencillo, señores. Hermanos, tenemos que estar claros de que Jesús fue el que nos salvó, nos restituyó y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando en los tiempos de Abraham los sacerdotes llevaban los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, se hacían dentro del lugar santísimo. Y eso era parte, básicamente no formaba parte del pueblo de esa ceremonia.
Pero Jesús, en su infinita sabiduría, lo hizo público para que todos fuéramos perdonados. Y en aquel entonces, muchos lo escupieron, muchos lo negaron, muchos se burlaron. Y es lo mismo que pasa el día de hoy día. Cuando uno sale a hacer evangelizaciones, ustedes oyen comentarios, algunos comentarios positivos, la mayoría negativos, siempre encontrarán burlas, siempre encontrarán personas que no entienden. Bueno, a esas son las personas que nosotros tenemos que hacer entender de que Jesús también los perdona a ellos. La Biblia dice, y no dice, es así. Jesús es el mayor profeta. Por ejemplo, en Hebreos 3:3 se le hace comparación con Moisés. Y dice, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Muchas de aquellas doctrinas que se practicaban en la antigüedad ponían a Moisés por encima de Jesús. La Biblia vino a decir que no. No hay nadie mayor que Jesús. Ni Abraham. Ya que en Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así dijo Jesús. O cuando también lo ponen mayor que David. Y es así. En Mateo 22:45. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y esto es más bien dando la referencia al Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, refiriéndose a Jesús. No existe nadie mayor que Jesús. Así que cuando se hacían los sacrificios en la antigüedad por parte de los sacerdotes, eso no era más que nada una simbología de lo que realmente iba a pasar, una profecía de lo que realmente iba a pasar, de que Jesús moriría para el perdón de nuestro pecado. Dios no solo reveló su palabra, sino que también reveló su personalidad a través de Jesús. Que Él vino a darnos salvación por medio de su sangre, por la que fuimos comprados y sellados para servir a Dios, como era el plan original cuando se creó a Adán y a Eva, para que fuéramos adoradores, como cumplidores y hacedores de su palabra. Jesús no vino más que nada a salvarnos y a enderezar el camino y a hacernos salvos para que volváramos a adorar al Padre. Así que es simplemente la tarea que nos dio Jesús de salir a evangelizar, a buscar, ganar almas, a ser pescadores de hombres. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, aunque mucha gente nos critique, aunque mucha gente no esté de acuerdo, no les guste que les toque la puerta y les diga una palabra de parte de Dios. Si a Jesús se lo hicieron en ese momento, también se burlaban de Él. Y esa es nuestra imagen y nosotros tenemos que cumplir en obediencia con esa palabra. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, aunque a la gente no les guste.
Debemos seguir el ejemplo de Él, siempre con humildad en nuestros corazones y llevar su palabra, sus enseñanzas, pero no solamente de palabras, sino también de hechos. Hacer actos que realmente engrandezcan su nombre. Y recordar que cada acto que hagamos debe ser el reflejo de Jesús en nosotros, por lo que nosotros nos convertimos en simple instrumento, por el cual Dios alcanza a personas que no lo han conocido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Volvemos al capítulo. Estamos en el versículo 15, el cual nos dice: por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y entre esos pudiéramos decir esto, por ejemplo, hacer el bien a los demás. El pastor hace un par de semanas atrás estuvo conversando de una prédica en la cual el tema principal es tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Como por ejemplo, yo pudiera usar el Proverbios 3, el versículo 27-28, que nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Cuántas personas de repente pudiéramos ver en las calles en las cuales pudiéramos ayudar? Yo siempre le digo en broma y en serio a Cristina: yo jamás tendré plata. ¿Por qué? Porque yo me la paso, si yo puedo ayudar a alguien y está en mis posibilidades, lo hago. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos en esta vida es temporal, es pasajero. La palabra dice que nosotros debemos sembrar y tener riquezas en el cielo, en donde realmente importa tener riquezas. Lo demás debe ser para compartir, para poder llevar de repente esa esperanza, ese grano de esperanza que pueden necesitar muchas personas en esta vida. Compartir con los demás todo lo que se tiene dentro de las posibilidades, claro. Así como una madre de repente se quita el pan de la boca para dárselo a su hijo, tal vez no a esos extremos, pero de repente compartir con el que menos tiene, eso es lo que engrandece a Dios. Ayudarnos unos a los otros. Por ejemplo, Proverbios 25-21 dice: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. No solamente con las personas que de repente pudieran agradecerte o devolverte el favor, sino más con aquellas personas que no tienen cómo devolverte el favor. A mí me ha tocado ver personas que de repente te piden y tú le sacas un billete de a 20 y los ojos, la cara de felicidad, wow, como que si le hubieras dado $1.000.000. Tú no tienes idea de lo que pudiste haberle resuelto para tener en ese momento. Pero lo que más agrada a Dios cuando oras es que tengas un espíritu quebrantado, un espíritu arrepentido, humillado. Como dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así decía David. Siempre hacer lo justo, hacer lo correcto, ser equitativo con todo.
No es lo mismo ser igual y tener igualdad para todos. La equidad es mejor, porque así te vuelves más justo. Proverbios 10:6. Hay bendiciones sobre tu cabeza, sobre la cabeza del justo. Perdón, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Siempre ser justo. Honrar a Dios con una conducta espiritual, en santidad. Leer su palabra. Leer la Biblia. Escuchar las prédicas atentamente. Nuestros pastores siempre se desvelan por traer siempre una palabra nueva, una palabra fresca, para tratar de bendecir nuestras vidas. Siempre es importante prestar atención, porque de todo siempre se va a sacar una enseñanza. Dar al Señor todo lo que Él requiera, y esto no implica de que Él necesite nuestra plata o nuestro dinero, pero sí necesita de nuestro tiempo, que estés tiempo con Él aquí en su casa. A mí me alegra ver tantas caras el día de hoy, porque normalmente teníamos tiempo que no veíamos los miércoles muchas caras, pero miren, Dios es grande. Los bienes terrenales, como ya lo he dicho, deberían ser para compartir siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí de paso y siempre se trata de tener comodidad, brindar comodidad, tanto para uno como para las personas que nos rodean. Cuando oremos, hermanos, no olvidemos siempre dar las gracias al Padre, al Hijo, por ese sacrificio que hizo en la cruz, y al Espíritu Santo por ser nuestro acompañante en este viaje que es finito, porque esto, como ya he dicho, es temporal. La vida que debemos siempre querer llegar a tener es esa vida eterna en los aposentos santos con nuestro hermano mayor, Jesucristo. Caminar por esas calles de oro y ver esos ríos cristalinos de agua viva, que es a donde debemos nosotros llegar. Y eso solo lo lograremos a través de nuestra fe, la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije hace un rato, solo por la obediencia tendremos promesas y bendiciones tal cual Dios se lo prometió a su pueblo. Y esas promesas hoy día, gracias a Jesús, también nos alcanzan. Recuerden que Cristo es la máxima expresión del plan de Dios para la humanidad. Y que en estas fechas en las que simbólicamente celebramos el cumpleaños de nuestro Salvador, qué mejor manera de celebrarlo, de tener siempre un plato para compartir con alguien que no tiene. Llevarle felicidad a una persona, a una familia que tiene necesidades. Y como dice el pastor, o sea, no tenemos que esperar que nos digan. Nosotros tenemos ojos y vemos. Tenemos oídos, escuchamos. Entonces, creo que se puede hacer. Y llevar esa bendición a hermanos necesitados no se trata de invitar o bendecir a personas que de repente pudieran estar en situaciones económicas estables. ¿Qué tal llevar un plato de comida a esas personas que están en las calles? Aquellas personas que de repente están pasando trabajo, ustedes saben que están pasando mal, que en la casa de repente a duras penas se come. Tal vez ellas no te puedan devolver el favor, pero créeme que estarán eternamente agradecidos contigo, y es muy posible que por tu actitud los traigas a la casa del Señor. Este mes es para mostrar ese amor, esa compasión, que más que nada
Cristo nos demostró a nosotros al morir en la cruz. No solo con nuestros hermanos, ¿qué tal con aquellas personas que de repente no tenemos una situación muy apegada o tenemos diferencias? Yo tengo una pequeña situación, no la voy a compartir, pero sí tengo una persona con la cual tengo diferencias. Y es duro cuando tienes que darle ese apoyo, esa voz de esperanza, ese perdón, cuando tú recuerdas tantas cosas que tienes en tu corazón guardado. Eso hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque si, imagínense que Dios pudiera recordar todos y cuántos pecados tenemos nosotros, lastimosamente yo creo que ninguno llegaría al cielo. Así es que si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que saber perdonar, más en estas fechas. Hermanos, que Dios ponga en sus corazones el amor y el perdón que debe reinar siempre en todo buen cristiano y sobre todo en los miembros congregados de la casa del Señor, el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Que Dios me los bendiga.